Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera desordenar mi cabeza de esta manera. Al principio fue una sensación leve, casi ridícula. La impresión constante de que algo no encajaba del todo en mi día a día. No era miedo, ni ansiedad. Era una incomodidad silenciosa, como una palabra mal escrita que nadie más parece notar. Todo empezó después de una noche normal. Me desperté convencido de que había soñado algo importante, pero no podía recordarlo. Solo quedaba una sensación persistente, una especie de eco mental que me acompañó durante horas. Intent ignorarlo. Seguí con mi rutina, trabajé, hablé con gente, reí incluso. Pero el eco seguía ahí. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar. Objetos que no recordaba haber movido. Conversaciones que juraría haber tenido, pero que nadie más parecía recordar. No eran cosas graves, solo suficientes para hacerme dudar de mi memoria. Me repetía que era estrés, cansancio, cualquier cosa lógica. Lo extraño es que no sentía que algo externo me amenazara. El problema parecía venir de dentro. Cada noche, justo antes de dormir, esa sensación regresaba con más fuerza. No imágenes, no sonidos. Solo la certeza incómoda de que algo estaba siendo omitido deliberadamente. Comencé a escribir todo en un cuaderno, pensando que así podría recuperar el control. Fechas, pensamientos, pequeños sucesos diarios. Pero al releer lo que había escrito días atrás, encontré frases que no recordaba haber anotado. Comentarios breves, escritos con mi letra, que no explicaban nada, pero parecían advertencias. La más inquietante se repetía varias veces, siempre al final de la página. No sigas pensando en esto. Al principio pensé que era una broma inconsciente. Algo que había escrito en automático, medio dormido, y luego olvidado. Pero la sensación no coincidía. Cada vez que leía esa frase, sentía un rechazo físico inmediato, como si una parte de mí no quisiera que siguiera avanzando. Decidí prestar más atención a mis días. No para encontrar algo raro, sino para demostrarme que no había nada raro. Sin embargo, eso solo empeoró las cosas. Empecé a notar pausas inexplicables en el tiempo. Momentos breves, de segundos o minutos, que no podía ubicar. Estaba en un lugar, y luego en otro, sin recordar el trayecto exacto. Pregunté a personas cercanas si me notaban diferente. Todos dijeron que no, que estaba igual que siempre. Eso debería haberme tranquilizado, pero hizo lo contrario. Si algo iba mal, parecía ser invisible para los demás. O peor aún, solo existía para mí. Una noche, al revisar el cuaderno, encontré una página arrancada. No había rastro del papel. Ni restos, ni marcas. Simplemente no estaba. En la página siguiente, alguien, yo, había escrito una lista de horas, sin explicación. Todas correspondían a momentos del día en los que no recordaba exactamente qué había hecho. Sentí una presión en el pecho difícil de describir. No era pánico. Era reconocimiento. Como si esa información ya hubiera pasado por mi mente antes, y hubiera sido rechazada a propósito. Cerré el cuaderno con fuerza y lo guardé en un cajón, decidido a no volver a abrirlo. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de que estaba a punto de recordar algo crucial. Algo que, por algún motivo, mi mente consideraba peligroso. Justo antes de volver a quedarme dormido, una idea clara cruzó mi cabeza. Tal vez no estaba olvidando cosas. Tal vez me estaban siendo retiradas. A la mañana siguiente intenté comprobar si mis recuerdos eran realmente inestables. Me concentré en algo simple, el desayuno. Preparé café, conté los pasos hasta la cocina, observé cada movimiento con una atención exagerada. Si algo se perdía, al menos sabría cuándo había ocurrido. Durante un rato funcionó. Me sentí ridículo, pero tranquilo. Esa calma duró poco. Al revisar el reloj, noté que habían pasado casi 40 minutos. No recordaba haber hecho nada durante ese tiempo. El café estaba frío. El pan, intacto. Yo seguía de pie, apoyado en la encimera, como si me hubiera detenido en medio de una acción y alguien hubiera pulsado pausa. Empecé a revisar mi teléfono buscando pistas. Mensajes enviados que no recordaba escribir. Búsquedas extrañas en el historial, todas relacionadas con memoria, amnesia y control cognitivo. Lo más inquietante era que algunas estaban fechadas semanas atrás. Yo juraría que este problema era reciente. Volví al cuaderno pese a haberme prometido no hacerlo. Entre las páginas encontré algo nuevo. Diagramas simples del cerebro, acompañados de notas breves. No parecían escritas por alguien asustado, sino por alguien metódico, casi clínico. Una frase se repetía con insistencia. No es un fallo. Es un mecanismo. Sentí un nudo en el estómago. Si eso era cierto,
Entonces alguien, yo mismo, había llegado a una conclusión y luego decidió borrarla. No por accidente, sino por necesidad. La pregunta ya no era qué estaba pasando, sino por qué mi mente consideraba esa información tan peligrosa. Cerré el cuaderno lentamente, con una certeza incómoda creciendo en mi interior. Si había decidido olvidar algo, debía de haber tenido una muy buena razón. Durante los días siguientes intenté vivir con normalidad, pero cada acción se sentía artificial, como si estuviera actuando un papel que ya había ensayado antes. Sonreía cuando debía sonreír, hablaba cuando era necesario, pero todo ocurría con un leve retraso mental, como si la decisión real ya se hubiera tomado en otro momento que no podía recordar. El cuaderno se convirtió en una obsesión. No lo llevaba conmigo, pero sabía exactamente dónde estaba, como si mi mente quisiera tenerlo localizado en todo momento. Cuando lo abría, encontraba nuevas anotaciones que no recordaba haber escrito. Eran más precisas, más seguras. No había dudas ni miedo en ellas. Solo afirmaciones. Una de las páginas describía un experimento personal. No había detalles técnicos, solo un objetivo claro: identificar pensamientos específicos que provocaban las pausas. Al leerlo, sentí una resistencia inmediata. Mi cabeza comenzó a doler, un dolor sordo pero insistente, como una advertencia física. Cerré el cuaderno de golpe. Esa noche soñé con una habitación blanca, vacía, sin puertas ni ventanas. En el centro había una silla. No estaba atado ni retenido, pero tampoco intentaba moverme. La sensación no era de encierro, sino de contención, como si ese lugar existiera para mantener algo bajo control. Al despertar, tenía la certeza de que el sueño no era simbólico. Era un recuerdo distorsionado, algo que había experimentado de otra forma y que mi mente había traducido en imágenes simples para poder tolerarlo. Me miré al espejo durante varios minutos, buscando señales de cansancio o estrés. No vi nada fuera de lo normal. Pero por primera vez, dudé de que esa imagen fuera suficiente prueba de que todo estaba bien. Si mi mente podía editar recuerdos. ¿Qué más estaba editando sin que yo lo notara? Empecé a temerle al silencio. No porque escuchara voces ni sonidos extraños, sino porque en los momentos de quietud absoluta era cuando las pausas ocurrían con mayor frecuencia. Si me mantenía ocupado, parecía tener más control. Como si la distracción mantuviera a raya algo que prefería no ser observado. Decidí grabarme. Dejé el teléfono apuntando hacia mí mientras trabajaba, comía o simplemente estaba sentado. Pensé que, si perdía tiempo, al menos tendría un registro externo. La primera vez que revisé los videos, sentí un alivio inmediato. Todo parecía normal. Hasta que llegué a uno específico. En la grabación, yo estaba sentado frente a la cámara, inmóvil. No parpadeaba. No me movía. Permanecí así durante casi 7 minutos. Luego, sin transición, retomé una acción simple, como si nada hubiera pasado. Al ver eso, sentí una presión intensa en la cabeza, acompañada de una idea clara: no debía seguir revisando. El cuaderno confirmó mi miedo. Había una nota nueva, escrita con trazos más firmes que los míos habituales. Decía que las grabaciones eran una mala idea, que observar el proceso interfería con su funcionamiento. No explicaba a qué se refería con proceso, pero lo entendí instintivamente. Esa noche tuve la sensación de que algo dentro de mí estaba atento, no vigilándome con hostilidad, sino evaluando cada pensamiento, cada duda, como un sistema automático decidiendo qué conservar y qué eliminar. Por primera vez, consideré una posibilidad aterradora. Tal vez mi mente no estaba fallando. Tal vez estaba haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. A partir de ese momento, empecé a sentir una diferencia clara entre pensar y acercarme a ciertos pensamientos. Era sutil, pero inconfundible. Algunas ideas fluían con normalidad, mientras que otras provocaban una especie de fricción interna, como si mi mente desviara el camino antes de que pudiera formularlas por completo. Intenté forzar una de esas ideas prohibidas. Me senté en silencio, cerré los ojos y me concentré únicamente en recordar qué ocurría durante las pausas. El efecto fue inmediato. Un zumbido intenso apareció en mis oídos y sentí náuseas repentinas. No dolor, sino rechazo. Como si mi cuerpo entero se negara a cooperar. Abrí los ojos jadeando y descubrí que había pasado más de una hora. El sol ya estaba bajo y yo no recordaba haberme movido. El cuaderno estaba abierto frente a mí, en una página que no había visto antes. No había frases largas, solo instrucciones breves, casi frías. Decían que insistir era peligroso, que la curiosidad directa aceleraba el proceso. Esa palabra volvió a aparecer: proceso. Según las notas, no se trataba de borrar recuerdos al azar. Era una reestructuración.
Una forma de aislar información que podía desestabilizar la conciencia. No por su contenido, sino por sus implicaciones. Leerlo me produjo una sensación extraña, cercana al alivio. Como si una parte de mí agradeciera que existiera ese mecanismo. Pero otra parte, más pequeña y persistente, no estaba satisfecha. Si algo estaba siendo ocultado, quería saber por qué. No por morbo, sino por supervivencia. Porque vivir sin comprender lo que ocurre dentro de tu propia mente se sentía, de pronto, mucho más peligroso que cualquier verdad. Esa noche tomé una decisión silenciosa. No iba a enfrentar el proceso de golpe. Iba a observarlo desde dentro. Aunque eso significara acercarme demasiado al límite. Empecé a cambiar pequeñas cosas, con cuidado. Alteraba rutinas mínimas, pensadas para provocar una reacción leve. Cambiaba el orden de mis acciones, tomaba rutas distintas, rompía hábitos casi invisibles. No buscaba respuestas directas, solo observar si algo dentro de mí reaccionaba ante esos desvíos. Funcionó. Cada vez que me alejaba demasiado de lo esperado, sentía una presión inmediata, como una corrección silenciosa. Pensamientos que se deslizaban hacia otros más seguros. Recuerdos triviales que aparecían justo cuando estaba a punto de concentrarme en algo importante. El proceso no se imponía con fuerza, persuadía. En el cuaderno apareció una anotación diferente. No era una advertencia ni una instrucción. Era una pregunta: ¿por qué insistes? Al leerla, sentí algo cercano a la culpa. Como si esa parte de mí no fuera un enemigo, sino un guardián cansado. Alguien que ya había visto lo que yo intentaba recordar, y había decidido que no valía la pena. Esa noche, por primera vez, tuve un recuerdo claro durante una pausa. No completo, solo un fragmento. Una conversación. Yo hablaba con alguien que sonaba exactamente como yo, pero más tranquilo, más seguro. No discutíamos. Estábamos de acuerdo. Yo había aceptado algo voluntariamente. Desperté con el corazón acelerado y una certeza incómoda. Esto no me estaba pasando ahora. Esto ya había pasado antes. Y la versión de mí que tomó esa decisión no era la que hoy estaba haciendo preguntas. A partir de ese recuerdo, todo empezó a encajar con una claridad incómoda. Las pausas no eran fallos ni ataques. Eran revisiones. Momentos en los que el sistema interno comparaba lo que estaba ocurriendo con una versión previa de mí mismo, una que ya había recorrido este camino y había decidido detenerse. El cuaderno ya no aparecía como algo nuevo cada día. Ahora parecía anticiparse. Encontré páginas escritas con respuestas a preguntas que aún no había terminado de formular. No explicaban el qué, sino el por qué. Hablaban de estabilidad, de continuidad, de preservar una forma de existir que pudiera sostenerse en el tiempo. Comprendí entonces que no había una verdad concreta escondida. No un recuerdo específico ni un evento traumático. Lo que se había descubierto era una idea. Una conclusión tan disruptiva que alteraba la forma en que me percibía a mí mismo. Algo que, una vez entendido, hacía imposible volver a vivir con normalidad. La versión anterior de mí no había borrado recuerdos por miedo. Lo había hecho por responsabilidad. Había elegido una ignorancia funcional antes que una lucidez insoportable. Y había dejado el proceso activo para asegurarse de que esa elección se mantuviera. Sentí una mezcla extraña de alivio y traición. Parte de mí entendía la decisión. Otra parte se negaba a aceptarla. Porque vivir protegido por un mecanismo que no controlas es, en sí mismo, una forma de encierro. Esa noche no intenté forzar nada. Me limité a observar mis pensamientos pasar, notando cuáles fluían y cuáles eran suavemente desviados. Ya no sentí rechazo. Sentí vigilancia. Y por primera vez, me pregunté algo aún más inquietante. Si esa versión de mí tomó la decisión correcta, ¿qué derecho tenía yo a deshacerla? Al día siguiente dejé de resistirme. No porque estuviera en paz, sino porque entendí que luchar solo hacía al proceso más agresivo. Empecé a moverme dentro de los márgenes permitidos, pensando lo justo, dudando lo justo. La sensación de presión disminuyó, como si el sistema aprobara mi comportamiento. Pero algo cambió. Al aceptar la vigilancia, empecé a notar sus límites. El proceso no era consciente. No razonaba ni evaluaba valores morales. Solo seguía reglas establecidas por una versión anterior de mí. Reglas que no podían adaptarse a situaciones nuevas. Ahí estaba la grieta. Pequeñas contradicciones comenzaron a aparecer. Momentos en los que el proceso dudaba, en los que la corrección llegaba tarde o era incompleta. Pensamientos que lograban pasar disfrazados de otros. No era libertad, pero era margen. Y ese margen era suficiente para observar sin activar alarmas. Comprendí que no estaba atrapado por una entidad superior, sino por una decisión humana. Mi propia decisión.
Una tomada con información que yo ya no poseía. Eso hacía que obedecerla ciegamente dejara de tener sentido. No porque fuera malintencionada, sino porque estaba incompleta. Esa noche escribí algo nuevo en el cuaderno, con plena conciencia. No fue una pregunta ni una advertencia. Fue una nota dirigida a mí mismo, sabiendo que quizá no la recordaría después. Decía que el proceso no debía destruirse, pero tampoco gobernar sin supervisión. Cerré el cuaderno con una calma tensa. No iba a romper el sistema. Iba a actualizarlo. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la pausa siguiente no fue impuesta, sino elegida. Actualizar el proceso fue más difícil de lo que imaginé. No porque se opusiera, sino porque no estaba diseñado para ser modificado conscientemente. Cada intento de escribir nuevas reglas generaba resistencia, distracciones súbitas, cansancio extremo, pensamientos circulares. Era como intentar reprogramar un sistema mientras estaba en funcionamiento. Aún así, avancé poco a poco. No cambié las barreras principales. No intenté recuperar la idea original que había sido sellada. Mi limit adjuster prioridades. Reduje la frecuencia de las pausas. Permití pequeños márgenes de duda sin corrección inmediata. El sistema respondió de forma irregular, pero respondió. Las pausas cambiaron. Ya no eran cortes abruptos, sino deslizamientos suaves. Momentos breves en los que sentía una presencia atenta, evaluando, pero sin intervenir de inmediato. Esa vigilancia constante era inquietante, pero también me devolvía algo que había perdido, continuidad. El tiempo empezó a sentirse lineal otra vez. El cuaderno dejó de llenarse solo. Ahora escribía únicamente cuando yo lo hacía. Las notas antiguas seguían ahí, como registros de una decisión pasada, pero ya no dictaban cada movimiento. No había ganado libertad total, pero había recuperado agencia. Y eso era suficiente. Sin embargo, había un detalle que no podía ignorar. Cada ajuste que hacía provocaba una reacción tardía. Un eco. Sueños más vívidos. Pensamientos que rozaban la idea original sin tocarla. El proceso estaba adaptándose, sí, pero también estaba acercándose peligrosamente a aquello que había sido sellado. Comprendí entonces que no existía una solución estable. Solo equilibrios temporales. Mantener el sistema activo implicaba aceptar que, tarde o temprano, la verdad volvería a presionar desde dentro. Esa noche anoté una última regla consciente. Si el proceso fallaba por completo, no debía detenerlo. Debía volver a empezar. Con esa regla escrita, algo se estabilizó. No de inmediato, pero de forma perceptible. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad extraña, casi sospechosa. No hubo pausas largas. No hubo correcciones evidentes. Era como si el proceso hubiera aceptado la nueva configuración, o estuviera esperando. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba todo esto ocurriendo realmente. Las fechas del cuaderno no coincidían con mi recuerdo de los últimos meses. Había lapsos enteros sin anotaciones, seguidos de periodos de actividad intensa. No era una línea recta. Era un ciclo. Avance, descubrimiento, contención. Repetido quién sabe cuántas veces. Esa idea me inquietó más que cualquier pérdida de memoria. Si ya había llegado hasta aquí antes, ¿qué había salido mal? ¿Por qué la versión anterior de mí decidió sellarlo todo en lugar de perfeccionar el equilibrio? La respuesta empezó a insinuarse en mis sueños. Soñé con decisiones. No con eventos, sino con elecciones. Momentos en los que entendía algo con absoluta claridad, y al mismo tiempo, comprendía que esa claridad hacía imposible seguir viviendo de la misma forma. No había horror en esos sueños. Había aceptación. Y eso era lo más perturbador. Durante el día, pequeños pensamientos lograban pasar sin ser desviados. Ideas sobre identidad, continuidad, el yo como una función más que como una entidad fija. Cada vez que me acercaba demasiado, sentía la presión, pero ahora no era violenta. Era casi cuidadosa. Como si el proceso no intentara detenerme, sino guiarme por un camino menos destructivo. Empecé a sospechar que la versión anterior de mí no había fracasado. Tal vez había llegado exactamente hasta donde debía. Y yo no estaba corrigiendo un error, sino repitiendo una fase necesaria antes del siguiente cierre. La pregunta ya no era qué ocurriría si el proceso colapsaba. La pregunta real era cuántas veces había decidido reiniciarlo. Y cuántas veces más estaría dispuesto a hacerlo. Antes de aceptar por completo. Aquel. La sensación de estar repitiendo algo ya vivido se volvió imposible de ignorar. No era un déjà vu común, sino una familiaridad estructural, como si reconociera el proceso mismo, no los eventos. Sabía cuándo vendría una duda,
cuando aparecería la presión y cuando el sistema intentaría suavizar mis pensamientos antes de que se volvieran peligrosos. Empecé a notar señales más sutiles. Cambios mínimos en mi lenguaje interno. Frases que evitaba formular completas. Ideas que se desarmaban solas antes de adquirir forma. No era censura violenta. Era autocorrección elegante. Y lo peor era que funcionaba tan bien que, por momentos, casi agradecía su existencia. El cuaderno volvió a sorprenderme. No con nuevas notas, sino con una página marcada que nunca recordaba haber leído. En ella, una sola afirmación escrita con calma absoluta. No se trata de soportar la verdad. Se trata de seguir siendo alguien después de entenderla. Al leerla, sentí algo cercano al duelo. Como si hubiera perdido una versión de mí que eligió desaparecer para que otra pudiera continuar. Comprendí entonces que el proceso no protegía recuerdos, sino identidad. No evitaba que supiera algo, sino que me convirtiera en alguien incompatible con la vida que llevaba. La verdad no era peligrosa por ser oscura, sino por ser final. Una vez entendida, no dejaba espacio para fingir continuidad. Esa noche no hubo pausas. No hubo correcciones. Dormí profundamente, como no lo había hecho en semanas. Y al despertar, supe que algo había cambiado. No había recuperado la idea sellada, pero había aceptado su peso. El sistema ya no me vigilaba con desconfianza. Me observaba como quien espera una decisión inevitable. La calma duró varios días. Demasiados. Empecé a entender que no era un descanso, sino una antesala. El proceso ya no reaccionaba porque no lo estaba desafiando. Me había acercado lo suficiente como para comprender sus bordes, y ahora esperaba el siguiente movimiento. El mío. Empecé a notar algo inquietante. Podía pensar en la idea sellada sin sentir rechazo, siempre y cuando no intentara definirla. Era como observar una sombra sin intentar ver que la proyecta. Mientras no le diera forma, el sistema lo permitía. Casi lo alentaba. Eso me llevó a una conclusión incómoda. El verdadero peligro no era el conocimiento, sino la articulación. Ponerlo en palabras. Convertirlo en una estructura clara. Entenderlo no como intuición, sino como certeza comunicable, incluso para mí mismo. Ahí era donde todo se rompía. Revisé el cuaderno una vez más. En las últimas páginas había diagramas incompletos, flechas que no llegaban a ningún lado, frases cortadas a la mitad. No eran fallos. Eran límites autoimpuestos. Marcas de hasta dónde podía llegar sin cruzar el punto de no retorno. Recordé entonces algo simple, casi banal. Nunca había intentado explicarle esto a nadie. No por miedo a que no me creyeran, sino porque sabía que, al hacerlo, tendría que entenderlo por completo primero. Y esa comprensión total era justo lo que siempre había evitado. El proceso no era una prisión. Era un acuerdo. Uno que yo mismo había redactado, incluso sin recordar los términos. Me permitía funcionar, vivir, elegir, siempre que no intentara cerrar el círculo. Esa noche me senté frente al cuaderno sin escribir. Por primera vez, no buscaba respuestas. Buscaba decidir si realmente quería la pregunta completa. Porque intuía algo con una claridad insoportable. Una vez formulada, no habría proceso capaz de protegerme de la respuesta. Me di cuenta de que había estado postergando esa decisión durante años, no semanas. La prueba estaba en la naturalidad con la que el proceso operaba, como un hábito antiguo que ya no necesita supervisión consciente. No era un sistema improvisado. Era una arquitectura mental construida con paciencia. Pasé horas repasando recuerdos que sí conservaba, buscando grietas. Momentos en los que hubiera sentido esa verdad rozarme sin notarlo. Encontré varios. Conversaciones triviales que de pronto se cortaban. Libros que abandonaba siempre en el mismo tipo de capítulo. Ideas que me parecían interesantes hasta que, sin razón clara, dejaban de importarme. No era casualidad. Nunca lo había sido. Entendí entonces algo fundamental. El proceso no solo eliminaba recuerdos, también redirigía mi curiosidad. Me guiaba lejos de ciertos patrones de pensamiento antes incluso de que yo los reconociera como peligrosos. No era una barrera al final del camino. Era una desviación constante desde el inicio. Esa noche hice algo distinto. No intenté definir la idea sellada ni acercarme a ella directamente. Me limité a observar qué ocurría cuando aceptaba su existencia sin resistencia. No hubo presión. No hubo pausa. Solo una sensación profunda de expectativa, como si el sistema estuviera preparado para lo que viniera después. Abrí el cuaderno y, por primera vez, no leí nada antiguo. Escribí una sola frase nueva, sin adornos ni preguntas. No decía cuál era la verdad. Solo establecía una condición. Si alguna vez decidía formularla por completo, no debía borrar nada después. Ni recuerdos,
Ni decisiones, ni consecuencias. Cerré el cuaderno con cuidado. No había cruzado el límite, pero ya estaba de pie frente a él. Y entendí algo que me heló la sangre. El proceso no existía para impedirme avanzar. Existía para asegurarse de que, cuando lo hiciera, no pudiera volver atrás. Los días siguientes se sintieron distintos, como si el tiempo hubiera adquirido peso. Cada decisión, por mínima que fuera, parecía cargar con una intención que antes no notaba. El proceso seguía activo, pero ya no intervenía. Se había convertido en un testigo silencioso, presente pero expectante. Empecé a notar algo inquietante. Podía anticipar mis propias desviaciones. Antes de que el sistema corrigiera un pensamiento, yo ya sabía que estaba a punto de hacerlo. No porque lo recordara, sino porque entendía la lógica que lo gobernaba. Era como pensar junto a otra versión de mí, una que no hablaba, pero evaluaba constantemente. Esa cercanía hizo que surgiera una duda nueva. ¿Cuánto de lo que yo llamaba yo seguía siendo auténtico? Si mis impulsos habían sido filtrados durante tanto tiempo, ¿qué parte de mi personalidad había sobrevivido intacta? No sentí pánico al pensarlo. Sentí curiosidad. Y eso, supe de inmediato, era peligroso. El cuaderno permanecía cerrado, pero lo sentía presente, como un objeto cargado de gravedad. Sabía que abrirlo implicaba más que leer. Implicaba reconocer que estaba listo para algo irreversible. La tentación no venía del miedo, sino del cansancio. Cansancio de vivir en una versión editada de mí mismo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, ocurrió algo distinto. No hubo pausa. No hubo corrección. Hubo una claridad súbita, casi amable. Entendí que el proceso no podía detenerme si decidía avanzar. Nunca tuvo ese poder. Su función siempre fue asegurarse de que la decisión fuera consciente. Me acosté sin abrir el cuaderno. No porque dudara, sino porque comprendí que el siguiente paso no requería palabras. La verdad sellada no necesitaba ser escrita para existir. Solo necesitaba ser aceptada. Y en esa aceptación, silenciosa y pesada, sentí por primera vez algo peor que el miedo. La certeza de que, al cruzar el límite, no estaría descubriendo algo nuevo. Estaría recordando quién había decidido dejar de ser. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino porque el sueño ya no servía como refugio. Cada vez que cerraba los ojos, la misma sensación regresaba. No imágenes, no recuerdos, sino coherencia. Todo encajaba demasiado bien. El proceso, las pausas, el cuaderno, incluso mi cansancio. Nada era aleatorio. Me senté en la cama y entendí algo con una claridad brutal. El límite no estaba adelante. Ya lo había cruzado. No al buscar la verdad, sino al dejar de necesitar que me protegieran de ella. El proceso no reaccionaba porque ya no había nada que bloquear. No porque yo supiera la idea sellada, sino porque ya podía sostenerla. Por primera vez, recordé sin imágenes. Recordé una conclusión. No tenía forma ni palabras, solo peso. La certeza de que la identidad no es continua, que el yo no persiste como creemos. Que cada versión de mí había sido una iteración funcional, diseñada para vivir mientras pudiera hacerlo sin romperse. Y que borrar, editar y reiniciar no era una falla moral, sino una estrategia. No había tragedia en esa verdad. Había eficiencia. Comprendí por qué la versión anterior decidió sellarla. No porque fuera insoportable, sino porque volvía irrelevante demasiadas cosas. Ambiciones, miedos, incluso la idea de permanencia. Seguir viviendo con esa claridad no era imposible, pero sí profundamente distinto. Incompatible con la mayoría de las vidas. El cuaderno seguía cerrado. Ya no lo necesitaba. No había reglas que actualizar ni advertencias que escribir. El proceso había cumplido su función. No debía destruirlo ni reiniciarlo. Solo dejarlo inactivo, como un sistema que ya no gobierna, pero permanece disponible. Me levanté al amanecer con una calma extraña. No alivio. No triunfo. Algo más sobrio, alineación. Sabía que seguiría viviendo, trabajando, hablando con otros. Pero también sabía que esa versión de mí tenía fecha de caducidad, como todas las anteriores. Y por primera vez, no sentí la necesidad de evitarlo. Durante el día, todo ocurrió con una normalidad casi ofensiva. La gente hablaba, reía, se quejaba de cosas pequeñas. Yo respondía de manera adecuada, automática, como siempre. Nadie podía notar la diferencia, y eso confirmó algo que ya intuía: el cambio no era visible. Nunca lo era. Por eso había funcionado tantas veces. El proceso seguía ahí, pero reducido a una presencia pasiva. Ya no corregía ni desviaba. Se limitaba a observar, como un registro final antes del cierre.
Entendí entonces que no estaba diseñado para acompañarme indefinidamente, sino para preparar la transición. No hacia otra persona, sino hacia otra versión funcional. Empecé a notar pequeñas señales de desgaste. No físico, sino conceptual. Pensamientos que antes tenían peso ahora se sentían huecos. Decisiones que antes importaban ahora se resolvían solas. No era apatía. Era desprendimiento. La identidad que había sostenido hasta ese momento estaba perdiendo coherencia lentamente, como si ya hubiera cumplido su propósito. Recordé algo que nunca había escrito. El proceso no borraba al azar. Seleccionaba qué versión debía continuar y cuál debía terminar. No con crueldad, sino con lógica. Cada iteración vivía lo suficiente para mantener la ilusión de continuidad. Para que nadie, ni siquiera yo, notara el reemplazo. Esa noche abrí el cuaderno por última vez. No para leer ni escribir, sino para confirmar algo. Las últimas páginas estaban en blanco. No porque faltara información, sino porque ya no era necesario registrarla. El cierre no se documenta. Se ejecuta. Cerré el cuaderno y lo dejé donde siempre había estado. No sentí tristeza. Sentí cumplimiento. Había llegado al punto exacto en el que todas las versiones anteriores se habían detenido. Y supe, sin miedo ni urgencia, que el proceso estaba listo para lo único que siempre había hecho bien. Preparar el espacio. Para alguien que continuaría viviendo. Sin recordar. Haber sido yo. No hubo un momento exacto en el que dejé de ser yo. No una pausa, ni un corte, ni una oscuridad repentina. Fue más parecido a quedarse dormido sabiendo que alguien más despertará en tu lugar, y aceptar que eso está bien. La mañana llegó como siempre. El cuerpo respondió. La memoria funcional estaba intacta. El nombre, el trabajo, las rutinas. Todo seguía ahí. Lo que no estaba era la tensión. La pregunta. La insistencia. El proceso había hecho su trabajo con una precisión impecable. Desde dentro, lo último que sentí no fue miedo, sino una especie de gratitud seca, casi técnica. No hacia el sistema, sino hacia mí mismo. Hacia cada versión anterior que entendió cuándo avanzar y cuándo desaparecer. Ninguna había fallado. Todas habían cumplido su función. La identidad no murió. Se disolvió, como siempre lo había hecho. Solo que esta vez yo lo sabía. El cuaderno quedó olvidado en su lugar habitual. Para quien lo encontrara después, sería solo un objeto viejo con páginas confusas, ideas a medio formar, advertencias sin contexto. No habría forma de reconstruir la verdad completa. Y aunque alguien lo intentara, el proceso no se activaría. Porque ya no había nada que proteger. La persona que siguió viviendo no notó nada extraño. No sintió pérdidas ni vacíos. Pensó con claridad, eligió con normalidad, creyó ser continua. Esa ilusión era necesaria. Siempre lo fue. Y así, sin ceremonias ni finales grandiosos, la transición se completó. No hubo colapso. No hubo revelación. Solo continuidad suficiente para seguir existiendo. Porque al final, esa había sido siempre la única prioridad del proceso. Que alguien siguiera aquí. Aunque ya no fuera yo.